Para todos nuestros queridos hermanos, un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, donde nos están viendo a través de esta transmisión de la página La Unión Hondureña. Agradecemos a Dios porque es un privilegio enorme presentar su palabra, también escuchar sus preciosos consejos. Qué bonito, qué bello. Alabado sea nuestro Dios. Y de esta manera vamos a tener nuestro estudio. Vamos a leer rápidamente en el libro de Ezequiel capítulo 37 del verso 1 en delante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Vamos a orar. Amado Dios que habita en los cielos, muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentarnos delante de su presencia. Agradecidos por la vida, una oportunidad para pedir perdón por nuestros pecados, también porque queremos escuchar sus consejos. Bendiga a cada familia, en cada hogar y sosténganos con su palabra. Así bendiga las familias y nos permita poder a través del Espíritu Santo comprender las enseñanzas de su palabra. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta oportunidad de esta noche, quiero aprovechar a compartir con ustedes el tema titulado El Valle de los Huesos Secos. Esto pues suena un poquito como así raro, pero igual es algo que está en la Biblia. Y para eso vamos a tener algunos datos que son muy importantes. ¿Y qué quiere decir este capítulo? Es un capítulo que yo casi muchas veces no siempre lo he escuchado, pero sí tiene algo aquí que sí vale la pena que podamos considerar. Este valle de los huesos secos fue una visión que vio el profeta Ezequiel en su época cuando él estaba como profeta. Y es interesante que en esta visión hay algunas cosas que son trascendentales mencionarlas, que son importantes. El profeta ve que Dios está sobre él. Y él ve en esta visión que está, dice, en un valle de huesos secos. Esa es la visión que él está contemplando. Y él dice que se le hizo pasar cerca de cada uno de ellos. Y vio que eran muchísimos sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué es lo interesante de esta visión? Que todos esos huesos, dice, estaban secos. No tenían vida. Y la pregunta que le llega aquí al profeta es: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Imagínense ustedes que el profeta está viendo aquí esta visión y está preocupado, porque antiguamente cuando los profetas recibían visión, era una revelación de Dios que algo quería Dios transmitir y también profetizar. Y había un mensaje para el pueblo. Los profetas antiguamente, cuando soñaban o tenían visiones, era la forma de Dios de hablar y revelarse a ellos. Y en este caso, aquí el profeta está ahora contemplando esta visión. Y ahora el Señor, ¿qué es lo que está tratando de darle al profeta? El mensaje que tenía que interpretarse en una forma correcta para poder transmitir un mensaje de Dios a su pueblo. Cuando usted ve, por ejemplo, que hay por allí un hueso seco, cuando es de un animal, usted dice, bueno, fue un animal, murió, ¿o qué pasaría? Pero lo más, un poquito como temerario es encontrar como una calavera.
encontrar un esqueleto de cuerpo humano. Y eso creo que no sería tan agradable para nosotros, pero el profeta pudo contemplar esto de una manera que pudo ver aquel valle de huesos que estaban totalmente secos. Pero no es de interpretar en otro sentido, sino que Dios mismo le está dando la interpretación aquí al profeta. Y veamos qué pasó. En el verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora el profeta tiene que hablar a estos huesos. Están secos, están sin vida, no tienen esperanza, porque un hueso seco no puede revivir la parte de su carne, no puede volver a la vida, porque ya es un hueso seco. Pero aquí es interesante que Dios le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos. Y ahora diles, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahora, esto sí es muy importante, porque ahora los huesos van a tener vida. Dios en la visión le da al profeta que ellos van ahora a ser como reanudados de carne y de todos los tendones que ellos necesitan para volver a la vida. Pero es interesante aquí porque dice el verso 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahora lo interesante en esta visión es que Dios le da vida a estos huesos, le da los tendones, le da carne, y ahora tienen forma ya no de un esqueleto, sino que se vuelve la forma de un humano. Y ahora Dios manda al profeta como le fue mandado y le dice profetiza. Y ahora dice que todos los huesos se comienzan a juntar el uno con el otro y se unen, y la carne subió sobre la piel de ellos y la piel cubrió por encima, y ahora había espíritu en ellos. O sea, él está viendo esta visión. O sea, la visión que está viendo solamente es un panorama de lo que Dios le está mostrando acerca de la condición de estos huesos. Y ahora, ¿qué dijo el Señor aquí al profeta? En el verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. Es decir, Dios les va a volver a impartir vida, les va a volver a dar nuevamente la forma no de un esqueleto, sino de un humano. Y aquí sigue lo siguiente. Es interesante esta parte. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. Ahora Dios está mostrando al profeta y está viendo que ahora tienen vida, ahora viven y vivieron, dice, y ahora están sobre sus pies. Esto creo que sin duda tiene una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? En el verso 11. Y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y del todo somos destruidos. Ahora sí, es interesante que esta visión era una visión acerca de la condición espiritual de la nación de Israel. Estaban muertos, estaban sin vida. Espiritualmente ellos no tenían vida, estaban inertes, caminando como esqueletos sin vida. Ahora Dios, a través del profeta, dice, estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen, se secaron nuestros huesos, pereció nuestra esperanza y del todo somos destruidos. ¿Cuántas veces el ser humano se encuentra con vida, pero como que no estuviera con vida?
se siente perdido, se siente sin Dios, se siente sin ninguna esperanza, siente que no vale nada, siente que su vida es apenas inservible y siente que nada hace en este mundo. Pero he aquí el detalle interesante para nosotros. ¿Cómo podríamos entender nosotros esta visión? En el siguiente punto. Bueno, se aplica a la nación de Israel. Pero como se aplica a la nación de Israel, debe de tener otra aplicación. Vean este pensamiento. El espíritu de profecía nos hace referencia y dice, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como esqueletos en el valle. Podemos creer, es como decir, bueno, yo ya estoy en la iglesia y estoy salvo, pero es posible que estemos dentro de la iglesia y perdidos dentro de la iglesia. Por eso hay 3 parábolas interesantes en la Biblia. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma y la parábola también del hijo pródigo. Ahí hay 3 parábolas interesantes. Usted y yo tenemos que ubicarnos en una de ellas. Pero es posible que estemos dentro de la parábola de la dracma, perdidos dentro de la casa. Y aquí eso era lo que pasaba con la nación de Israel. Dios había hecho de esta nación que iba a ser una bendición. Pero ahora la nación estaba en la peor condición. Estaba en la decadencia espiritual. Y es interesante porque dice que esta comparación no solamente se aplica ahí, sino que se aplica no solamente al mundo, sino a los que han sido bendecidos con gran luz. Puesto que estos son como esqueletos del valle, tienen forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Aquí, eso es muy interesante, preste atención. Esos huesos que representaban la casa de Israel, también representan la iglesia de Dios. ¿En qué sentido? La iglesia está sin vida. La iglesia ya no es la iglesia de la época de allá de la Edad Media. Cristianos heroicos, aquellos hombres que daban sus vidas por el Salvador del mundo, aquellos hombres que eran ofrecidos allá a las inquisiciones, a la hoguera, a las fieras, aquellos hombres que peleaban por un puesto de ser parte del cristianismo. ¿Dónde están? La parte espiritual se ha decaído, están muertos. Pero dice aquí, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos carecen de esta vida espiritual. Los nombres están registrados en la iglesia, pero no están acoplados a la iglesia, ni están unidos al Señor. Queridos hermanos, hay algo muy interesante que no debemos de olvidar. El mundo sin Dios es como ese valle de huesos secos que no tienen vida, están perdidos, están sin ningún hálito de vida, están inertes. Pero hay otros también en la iglesia que pueden estar en la misma condición, porque han sido bendecidos con gran luz, dice acá. Tienen los privilegios, pero no los aprovechan. ¿De qué le sirve a un padre darle a su hijo casa, darle todo lo que él va a necesitar, cuando él no se ha ganado ese puesto? Es premiarlo sin que él haya ganado algo que realmente se lo merece. Significa aquí para nosotros que si Dios nos ha bendecido con una gran luz, pero ¿de qué nos sirve tener esta luz? De nada me sirve que me regalen esta Biblia. A mí no me sirve que me regalen esta Biblia cuando yo no estoy haciendo nada con la Biblia. Tengo la Biblia, pero no tiene función. Es como que alguien tenga una licencia, pero no conduce. O sea, esto no tiene vida. Y aquí es interesante porque Dios, ¿qué fue lo que hizo con nosotros? En el libro de Efesios, capítulo 2, notemos esta porción que es muy interesante. En el verso 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados.
Muy interesante este versículo. Dios nos dio vida a nosotros. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó sin Dios y sin esperanza. El hombre quedó perdido, secuestrado en manos de Satanás. El hombre estaba sin ninguna posibilidad de volver a ser rescatado. Pero cuando Jesús hace su plan anticipadamente, antes de que el hombre cayese en este planeta, Dios había hecho una amplia provisión y Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó desproporcionado de Dios. Dice Romanos 3 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el hombre perdió su conexión con Dios. El hombre quedó desconectado de Dios y entonces el hombre quedó como sobre un abismo. Y el abismo con el cielo quedó sin ninguna comunicación. Y había que tender un puente sobre el abismo para que el hombre volviese a tener la conexión con Dios. El hombre sin Dios es como un esqueleto que no tiene vida. Camina, pero está sin Dios. Está perdido. Está secuestrado en manos de Satanás. Necesita ser redimido. Necesita ser rescatado, pero necesita el poder de Jesús. Él nos dio vida a nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Adán y Eva, cuando desobedecieron, habían perdido todos los derechos de Dios, pero Dios en su infinito amor pagó un rescate. Dios dijo que pondría enemistad entre el hombre y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y esta, dice, en el carcañal. Dios fundó una esperanza, fundó una oportunidad para el hombre, estableció, una oportunidad para el hombre. La misericordia, la gracia para rescatar a la humanidad. Ahora perdidos en la ignorancia, perdidos en el pecado, perdidos en la esclavitud bajo ese yugo de servidumbre, Jesús paga su rescate por nosotros. El precio suyo está en la cruz del Calvario. Por precio, dice Pablo, habéis sido comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Los seres humanos fuimos rescatados. El precio suyo no es un precio de oro ni tampoco de plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin contaminación, sin mancha, sino con la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando una persona está lejos de Dios, está allá en las diversiones, está allá en aquellos lugares y en los escenarios donde Dios no se honra, está muerto en delitos y pecados. Está allá en una fiesta, está allá en un lugar donde no es el lugar donde Dios lo quiere tener. El hombre está perdido sin Dios, pero también puede estar perdido dentro de la iglesia. Puede ser que estemos dentro de la iglesia, pero estamos sin vida. No tenemos la facultad, no tenemos la fuerza, no hay acción. Entonces, no hay forma de darle vida. Pero sí hay algo muy interesante que nosotros no debemos de olvidar. Aquí en este versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que estuvimos perdidos allá. Nadie nació santo. Todos nacemos pecadores. Desde que un niño se forma en el vientre de su madre, desde que es un embrión, desde que es la etapa inicial de la vida, ya el niño es un pecador. Necesita la gracia de Jesús. David dice, en pecado me concibió mi madre. La naturaleza viene no inclinada hacia lo bueno, sino inclinada hacia lo malo. Por eso el profeta dice que nosotros a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Porque toda la naturaleza quedó completamente degradada por el mismo pecado. Pero es interesante que Pablo dice, anduviste en la corriente de otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Anduvimos ahí conforme al príncipe de la potestad. No es de dudar, ni tampoco
de mirarnos como perdidos. Personas que en este mundo dicen, ¿a qué vine yo? Yo no debía de haber venido a este mundo. Nadie es un accidente. El salmista dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros hemos sido rescatados, hemos sido creados por Dios con un propósito. Dios nos creó para gloria suya. Él nos formó, Él nos hizo. Pero esto necesita que como seres humanos reconozcamos la necesidad de un Salvador. Necesitamos esa gracia. Y nosotros como seres humanos que ya hemos ido al Señor, necesitamos ser renovados por la gracia de Jesús. Es posible que hayamos recibido al Salvador. La nación de Israel tenía a Dios como su guía. Tenía a Dios como la principal guía de toda su peregrinación. Pero estaban muertos, sin Dios y sin ninguna esperanza. Estaban secos. Estaban allá sobre aquel valle sin ninguna esperanza. Perdidos nosotros como también en este mundo. Aunque estemos en Dios, creamos que Él existe, pero es posible que haya algún problema. Mire lo que dice aquí. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el verso 1 y vamos a leer el verso 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como muerto. Esto sí es muy interesante para nosotros. Dios conoce que tenemos ese nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo así? Eso es como cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No se conoce un árbol por su nombre. Usted no se conoce porque por el nombre del rótulo de la iglesia que se identifica con tal. Usted se identifica por sus frutos. No se identifica por el nombre. Porque el nombre no salva a nadie. En el sentido de que solamente es un título. Pero sí los frutos. El árbol puede tener muchos nombres. Pero si no tiene los frutos verdaderos, no es un buen árbol. Jesús no dice, por su raíz los conoceréis. No dice tampoco por sus hojas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces dice allá, tienes el nombre que estás vivo. Tienes el nombre que eres creyente. Tienes el nombre de que vas a la iglesia. Tienes el nombre de que estás bautizado. Tienes el nombre de que estás allí. Pero estás muerto. No tiene vida. Dice aquí, estás muerto. Espiritualmente no hay ánimo. Espiritualmente se pierden las facultades espirituales. ¿En qué sentido? Aquí leo lo siguiente. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto. Delante de Dios, de nada vale la apariencia exterior. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Ahí está. Mi religión puede estar muerta. Jesús dice, tuve hambre y me diste comer. No es solamente llevarle un plato de comida a una persona, tiene que ir a impartírselo y dárselo si es posible. Es decir, aquí la especificación del Señor, donde dice que la religión solamente es externa, son inútiles porque falta el amor de Dios. ¿Con qué ánimo va usted y yo a la iglesia? Llegamos tarde, nos queremos ir temprano, tiene nombre que vives, pero estás muerto. No lleva ni Biblia a la iglesia. Está con el teléfono ahí todo el culto. ¿Usted cree que eso es tener vida? Eso no es prestar atención a las palabras de Dios. ¿Por qué no tomar en cuenta esto? Aquí dice, falta el amor de Dios en el alma. Qué bonito es cuando hay semana de oración, cuando hay convivios espirituales,
cuando hay reuniones de bautismo y todos nos congregamos con una sola voz, cantamos animados, motivados con un fervor. Pero esto poco a poco se ha ido apagando como una luz en el candil que ya no tiene más fuego. Aquí dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, en el verso 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de ellas. Hay muchos, y esto sí presten atención, hay muchos que están a punto de morir espiritualmente. Y el Señor nos exhorta a que nos fortalezcamos. Hay muchos allí que están a punto de morir espiritualmente. Es decir, aquí hay dos grupos. Unos que están interesados como las vírgenes que tienen aceite en sus lámparas y otros no tienen aceite. Hay unos que están interesados con mucha diligencia y hay otros que están en el sueño de la indiferencia y en el descuido. Y ahora el Señor está enviando este mensaje para que nosotros podamos despertar, podamos afirmar las cosas que están para morir. Es posible que ya no sintamos deseo de llevar las normas de vida. Es posible que el vestido dice ya no me gusta y comenzamos a vestirnos diferente. Es posible que digamos esta alimentación ya no me gusta y comenzamos a comer cosas que no son saludables. Es posible que nosotros digamos ya no me gustan estas reuniones. Es posible que digamos ya no me gusta donde hicieron el lugar del templo para reunirnos porque tengo que caminar tanto, muy lejos. Pero los que hicieron el templo tenían que caminar horas para llegar a ese lugar. Qué interesante es que cuando nosotros tenemos que reafirmar las cosas que están para morir, es posible que ya no tengamos deseos ni de llevar la Biblia a la iglesia. Es posible que ya no tengamos ese deseo y ese fervor como de ir a hacer la obra misionera y predicar a las personas. Afirma, dice el Señor, las cosas que están por morir. Por eso, bien dijo el Señor allá en la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios está llamándonos a nosotros a que volvamos a ese primer amor. Y si no lo hacemos, el Señor puede retirar de nosotros esa bendición. Puede retirar ese candelero. El Señor dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Seremos como huesos secos? En la vida espiritual estamos sin vida. No percibimos la enormidad de la necesidad que hay. Pero ¿cuál es el llamado del Señor? Vamos a concluir con esta lectura. En el libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 12 nos dice lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? En estos versículos podríamos leer mucho, pero podríamos comentar. Pero hay una sola cosa aquí. Si se levantan las manos caídas y esas rodillas paralizadas, si hay en nosotros una parálisis espiritual, solo puede ser rehabilitada con el Espíritu de Jesús en nosotros. Volvemos a agarrar fuerza, como cuando no hemos comido el alimento físico. El alimento cotidiano en el cuerpo físico se vuelve débil. Cuando nos alimentamos, agarramos energía. ¿Cuándo es que se pierden las energías? ¿Cuándo dejamos de orar? ¿Cuándo dejamos de estudiar la Biblia? ¿Cuándo pasamos más tiempo en otras cosas? ¿Cuándo dejamos de congregarnos en la iglesia? ¿En las reuniones con nuestros hermanos? Perdemos esa energía. Pero el Señor dice: haced senda derecha a vuestros pies.
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por años hemos venido cojeando. Hemos estado ahí como renqueando y no podemos levantarnos. Estamos como el paralítico de Betesda. Él quería levantarse, 38 años paralítico, pero no lo logró hasta que Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús nos dice en esta noche, no te congregas, levántate y anda. No lees la Biblia, levántate y ahora estudia. No ha orado, levántate y ahora hazlo. Aunque no tengamos fuerza, pero dice el Señor, que Dios da fuerzas al que no tiene y multiplica también al que no tiene. Dios da fuerza al cansado, dice Isaías 40, y también multiplica al que no las tiene. Si usted y yo hemos perdido la fuerza y estamos como aquel valle de huesos secos, Dios dice que volverán a vivir, porque Dios les dará vida siempre y cuando nosotros le demos el lugar. Que Dios nos ayude, que no tengamos el nombre de que vivimos y estamos muertos, sino que tengamos el nombre, pero que también estamos con vida. Que Dios nos ayude, que reflexionemos, que la vida tiene un sentido y no hay cosa más perfecta que tener la unidad con Cristo. Y es ahí donde nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial. En esto dijo Cristo, he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que Dios nos bendiga, nos ayude, mi deseo para todos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad de haber estudiado estos pensamientos de su palabra. Nos hacen recordar cuán inmenso es su amor, su gran bondad, y no somos dignos. Gracias por haber pagado por nosotros un rescate y darnos vida cuando estábamos muertos, sin esperanza en este mundo. Ayúdanos si en algún momento nos hemos sentido que no tenemos vida o que estamos sin vida dentro de lo que aún está en nuestros servicios religiosos, que puedan reavivarse en nosotros, que puedan reanudarse y que podamos vivir aquel primer amor que comenzamos cuando iniciamos. Por favor, ayúdenos. Se lo pedimos por todos nuestros hermanos y amigos, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén.